Ingeniero, compañero, buenas tardes. Expondremos el taller número 2 correspondiente al proyecto ganado 135. Los integrantes son Álvarez Xiomi, Benítez Ronald, Córdoba Juan, Mendoza Caroline, Vargas Anthony y mi persona Ventura Francis. Hablaremos un poco sobre las cimentaciones. En este proyecto se cuenta con tres tipos de cimentaciones: zapatas, vigas de cimentación y cimentación de borra. Se ha podido contabilizar 11 zapatas, de las cuales 2 son de borres, correspondientes a las zapatas 5 y 6, y son excéntricas. Estas forman parte de la zona 3, ¿no? En la misma zona está la zapata 4, la cual es una zapata interior y concéntrica. En la zona 1 se tiene 2 zapatas de iguales dimensiones y son interiores y concéntricas. En la zona 2 se puede identificar 6 zapatas, ¿no? Las cuales son internas, y 4 de ellas forman una sola zapata combinada. Las vigas de cimentación son de dos tipos: vigas de cimentación unidas correspondientemente. También se pudo identificar 10 columnas y 8 placas. Ahora hablaremos sobre el proceso constructivo de cimentaciones. Comenzamos con el trazo y el replanteo de cimentaciones. Al terminar la excavación masiva del terreno, se procede a trazar en el terreno la ubicación y dimensiones de las distintas cimentaciones presentes en el terreno, tales como zapatas, cimientos corridos, vigas de cimentación, etc., que sirven como una guía exacta a la hora de realizar las excavaciones. Las dimensiones de excavación, sobre todo la profundidad, deberán de ser controladas de manera constante en campo. Otro punto muy importante en el proceso constructivo de cimentaciones son las zapatas, ¿no? Este es un elemento estructural muy importante en lo que es la construcción. Terminado el trazo y replanteo de las cimentaciones, se procede primero con las excavaciones puntuales de las zapatas. Depende del tipo del terreno, la excavación puntual se puede hacer de manera que tenga las dimensiones exactas de la zapata, haciendo que no sea necesario realizar un encofrado, ¿no? Y de esta manera, pues, reducir recursos. Ahora, para proteger la zapata de los agentes agresivos del terreno, los cloruros y sulfatos, se suele colocar una pequeña capa de concreto pobre, alrededor de 10 centímetros de espesor, manteniendo separado así el concreto y el acero de la zapata del terreno. A esto lo llamamos vaciado del solado, ¿no? Con lo que corresponde a la colocación de refuerzo de acero, la zapata tiene como refuerzo de acero una parrilla de acero formada por barras en forma de C, a las cuales se le fija la columna y la viga de cimentación. Esta se coloca sobre solado y unos dados de concreto. La colocación y fijación del refuerzo de acero de columna. Una vez colocada la parrilla de acero, la zapata se procede a colocar sobre esta la columna que corresponda y se le fija a la misma dado como una columna siempre debe ir empotrada en la zapata, independientemente de si es excéntrica o no. Colocación y fijación de refuerzo de acero de viga de cimentación. Las vigas de cimentación que conectan las zapatas deberán de colocarse una vez esté colocada la parrilla de acero. El vaciado de concreto de la zapata. Con todos los refuerzos de acero que intervienen en la zapata colocados, se procede al vaciado de concreto sobre esta hasta el final del nivel especificado en el expediente del proyecto. A continuación le doy paso a mi compañero que hablará sobre otro punto importante, que es la viga de cimentación. Viga de cimentación. Se entiende por viga de cimentación aquel elemento estructural que conecta dos o más zapatas. Estos elementos sirven para controlar los asentamientos diferenciales entre las zapatas y aumentar su resistencia al hacerlas trabajar como un conjunto y no como elementos aislados. Excavación puntual para viga de cimentación. Una vez terminadas las excavaciones para las zapatas, se hacen las excavaciones para la viga de cimentación. Al estas, conectar las diferentes zapatas. Colocación de refuerzo de acero. El refuerzo de acero para la viga de cimentación son horizontales y van conectadas las zapatas. Van conectando las zapatas con el acero longitudinal atravesando el refuerzo de acero de las columnas. Estas vigas irán fijadas a la parrilla de la zapata a refuerzo de las columnas. Vaciado de concreto en la viga de cimentación. Se procede a vaciar las vigas de cimentación. En todo el proceso deberá vibrar el concreto para la correcta distribución del concreto entre los aceros de refuerzo. En la edificación las vigas de cimentación son dos tipos, B01 y B02, ambos con 1,20 m de profundidad, con 0,30 y 0,25 metros de espesor respectivamente. En la zona 3, la viga de cimentación B01 va conectada con las zapatas Z5 con Z4 y también con las zapatas Z4 con el cimiento de borde. En la zona 1, la viga de cimentación B02 conecta también la zapata Z1 con el cimiento de borde, como se puede apreciar en la imagen. Para la zona 2, donde se encuentra la cisterna, hay 4 conexiones entre las cimentaciones de la cisterna y los cimientos de borde mediante las vigas de cimentación B02, como se puede apreciar en el plano B01. Le paso a mi compañero. Las columnas. Las columnas normalmente tienen la función de transmitir los esfuerzos de la estructura, aunque también pueden ser con fines de decoración. Estas pueden ir aisladas o adosadas a los muros, dependiendo del sistema constructivo con el cual se diseña. Para la colocación de refuerzo en acero de la columna y la fijación de la zapata,
Una vez colocada la parrilla de aserado a la zapata, se procede a colocar sobre esta la columna que corresponde y se fija a la misma, dado que la columna siempre debe ir empotrada en la zapata, independientemente de ser excéntrica o no. Para el encofrado de la columna, realizado el esfuerzo de acero y vaciado el concreto de la zapata y de la viga de cimentación, se procede a colocar el encofrado, el cual va a cubrir todos los lados de esta. Va a ser fijado y apuntalado con el fin de que pueda mantenerse en pie y pueda contener los esfuerzos internos producidos por el concreto. Para el vaciado de concreto en la columna, el vaciado de concreto en la columna va a hacerse en etapas por la considerable altura que estas tienen, entre 2.5 y 3.5 metros generalmente, las cuales son vibradas constantemente para que el concreto se acomode de manera ideal. De los planos mostrados en el Word y en el presente PPT, de los planos se pueden identificar 10 columnas, de las cuales 5 se encuentran sobre la zapata Z1, Z4, Z5 y Z6. Siendo concéntricas 3 columnas y 2 zapatas, y excéntricas 2 columnas y las 2 zapatas Z5 y Z6. Las demás columnas van a estar colocadas en los bordes de la edificación. Paso a mi compañero. Cisterna. Básicamente una cisterna es una estructura que sirve para almacenar el agua potable y que el edificio o casa al que abastece pueda disponer de esta en el momento que se requiera. Al instalar una cisterna en un hogar o edificio se busca contar con un sistema automático de suministro de agua, de tal forma que si el sistema de agua municipal implementa medidas de racionamiento, hay escasez o las tuberías fallan por cualquier motivo, las personas no se queden sin agua. Por su parte, las cisternas generalmente se colocan de forma subterránea o bien a nivel del suelo. Como no cuentan con la ventaja de fuerza de gravedad, requieren de la instalación de bombas para empujar el agua hacia las tuberías. Metrado de cisterna. Para el metrado de una cisterna de concreto se deben de considerar el metrado de concreto, el acero de refuerzo y el encofrado. Metrado de concreto. La cisterna tiene cimentaciones con forma de pirámide de truncas invertidas, por lo cual su metrado de concreto es bastante complejo. Por ello, para facilitar el metrado de las cimentaciones de la cisterna se considerará la forma de cuadrada o rectangular dependiendo de su ubicación. El metrado de las cimentaciones y demás elementos de la cisterna se muestran en las siguientes tablas. Cimientos. Cimientos corridos 1, 2, 3. Me va a dar un total de 210. En la losa inferior, las 3 losas 951, las paredes laterales 1680, paredes frontales 1391, losa superior 523. Teniendo al final un volumen de concreto total de 47,54 metros cúbicos, tal como se muestra en la siguiente tabla. Metrado de encofrado. Para el metrado de encofrado se considerará el encofrado para las paredes laterales y frontales de la cisterna, además de la losa superior o techo de la cisterna. Todo esto se muestra en las siguientes tablas. Las paredes laterales y frontales son de P4 a P7, me da un total de 81.592. La losa superior T1, T2, un total de 4012, que sumado me da un total de 129.99, tal como muestra en la siguiente tabla. El metrado de acero. Para el metrado de acero se tuvo la dificultad de la variación de altura en las diferentes zonas de la cisterna, por lo cual al calcular la longitud de los aceros en las paredes han tenido que ser medidas de manera individual. Algunas tablas han sido muy extensas. El cálculo de la longitud de acero se hará según planos, es decir, se calculará el plano YZ largo y altura y en el plano XZ ancho y altura. Para las cimentaciones, primero se calculará la longitud de refuerzo en acero por cada tipo de cimentación y luego el total de acero en peso según el número de elementos que se tengan. Las cimentaciones, cimentación corrida 1, 10.02, la cimentación corrida 2, 40.98, y la cimentación corrida 3 me da un total de 24.54. Sumado al total me dan 189.97, en la losa inferior me da un total de 784.54. Para las paredes de la cisterna se usará el siguiente esquema. Las paredes enumeradas del 1 al 7. Las paredes laterales, pared 1, la pared 2, la pared 3, 4, 5, 6. La pared 7, el total me va a dar un metrado de 1217.62. Teniéndose al final un peso de acero total de 4018.41 kilos, tal como se muestra en la siguiente tabla. A continuación le paso a mi compañero.
Proceso constructivo. El proceso constructivo para una cisterna de concreto reforzado es un poco complejo y requiere de todos los procesos se hagan de manera correcta, dado que las cangrejeras o errores en las dimensiones pueden producir problemas severos que cuando la cisterna ya está en funcionamiento sea muy costoso y complejo y podemos darle solución. Excavaciones de cimientos. Las cimentaciones para este tipo de cisternas tienen una forma particular, por lo cual las excavaciones suelen necesitar mucho control topográfico en campo, y esto porque tienen forma de pirámides truncas invertidas. Para una mejor precisión se suele realizar el trabajo grueso con maquinarias y luego afinar dimensiones con trabajo manual. Habilitación y colocación de refuerzo en aceros de los cimientos. La habilitación del acero debe ser precisa por los dobles que suelen tener los refuerzos en los cimientos. Muchas barras en formas de Z o de C. Este debe ser realizado previamente por personal calificado por el trabajo de manera que tenga las parrillas listas apenas se terminen las excavaciones. Vaciado de solado. Por la importancia de la cisterna, se tiene que prevenir que los agentes agresivos del terreno, cloruros y sulfatos, por lo cual se aplica una capa de 5 centímetros de espesor de concreto pobre, con una capa protectora y aislante entre la cisterna y el terreno. Colocación de refuerzo de acero de losa. Una vez se tengan listas las parrillas para las cimentaciones y las losas, estas deben ser colocadas sobre dados de concreto, con el fin de asegurar que se tenga recubrimiento de 2.5 centímetros, el cual lo protegerá de los agentes agresivos del terreno en conjunto con el solado. Colocación de refuerzo de acero en las paredes laterales y frontales. El refuerzo de acero en las paredes laterales y frontales debe ir sujeta a las parrillas de los cimientos, de las cimentaciones y de la losa de la cisterna, formando una armadura o caja de acero en conjunto. Vaciado de concreto en cimientos y losas. Con la armadura de acero colocada se realiza el vaciado de concreto en los cimientos y la losa, de manera que se haga de una sola vez. Este concreto debe ser constantemente librado porque no es admisible y la existencia de cangrejeras en este tipo de estructuras, por lo cual es necesario especial cuidado. El concreto deberá ser nivelado constantemente y pulido. Colocación de encofrado para paredes de la cisterna. Con el concreto fraguado lo suficientemente para poder caminar sobre este pasadas las 48 horas, se empieza con la colocación del encofrado para las paredes laterales o de borde. Solo se deberá de poner una tapa de madera, puesto que en la cara que da en el terreno no será necesario para las paredes intermedias. Se deberán de colocar tapas en ambas caras y todo el encofrado debe ser bien apuntalado para evitar que se den deformaciones por la fuerza producida por el concreto en estado líquido y durante su fraguado. Vaciado de concreto en paredes de la cisterna. El vaciado de concreto para las paredes de la cisterna se realizan igual que para las columnas y placas. Deben ser vibrados igualmente correctamente, igual que la losa inferior para evitar cangrejeras. El desencofrado para paredes de la cisterna se realiza con una inspección para buscar grietas, cangrejeras, pandeos. También se ve sobre el incumplimiento del espesor recubrimiento mínimo y para también saber cuál es la causa del mal funcionamiento de la cisterna. Susana, la colocación de encofrado inferior para la losa superior de la cisterna. Con los cimientos y las losas y paredes de las cisternas listas se colocan el encofrado para la losa superior, el cual será de manera similar al encofrado para una losa maciza, en dos direcciones. Colocación de refuerzos de acero en una losa superior. Al ser una losa maciza como la inferior de la cisterna, se coloca todo el refuerzo de acero, el cual consta de dos parrillas completas de manera que formen una caja, como observamos en la imagen. Vaciado de concreto de losa superior. El vaciado de losa superior se realiza de la misma manera como la losa inferior. También tiene un constante vibrado para evitar tener un acabado pulido, ¿no? El desencofrado de losa superior también tiene una observación, tiene que ser inspeccionado para ver sobre una imperfección que pueda causar un mal funcionamiento de la cisterna y para ser también subsanado inmediatamente, ¿no? La impermeabilización de la cisterna, una vez terminada la construcción de la cisterna, debe estar bien impermeabilizada. Y bueno, esta es la secuencia lógica que nosotros usamos en el proceso constructivo del taller. Esta es nuestra bibliografía con la cual hemos realizado el proyecto. Gracias por su atención.